Buenos días, mi nombre es José Infante. La idea de este video es brindarles información de importancia acerca de la teoría general de las obligaciones, la fuente de la obligación, el consentimiento, vicios del consentimiento, la capacidad de las partes contratantes, el objeto y la causa de la obligación del contrato, la causa del contrato, clasificación de las obligaciones y los tipos de obligaciones. La teoría general de las obligaciones es un tema fundamental dentro del derecho civil que se encarga de estudiar las obligaciones en su sentido más amplio, es decir, las relaciones jurídicas mediante las cuales una persona llamada deudor se encuentra en la necesidad de cumplir con una prestación a favor de otra persona llamada. Ahora hablemos de las fuentes de las obligaciones. Justiniano, uno de los más grandes emperadores en la historia bizantina, señaló 4 fuentes de las obligaciones: los contratos, los delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. Se le denomina contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común entre 2 o más personas capacitadas para ellos, conocidas como las partes del contrato, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe darse de manera siempre bilateral, o de otro modo el contrato se dará por roto o invalidado. Los delitos, por su lado, es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que amerita un castigo o pena privativa de la libertad. Los cuasicontratos se denominan como una de las fuentes de las obligaciones, que consiste en la aceptación de un acto voluntario de la persona que se obliga, ilícito y de carácter no convencional, que hacen hacer las obligaciones. Los cuasidelitos son todos los hechos que, de ser ejecutados con malicia o intención, constituirán un crimen o simple delito. El consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la voluntad entre 2 o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. Su principal marco de actuación es el derecho civil, y en especial el derecho de obligaciones y de contratos, en donde el consentimiento desempeña un papel fundamental en el marco de la autonomía de la voluntad. Ahora hablemos de los vicios del consentimiento. Este se refiere a la falta de voluntad sana o de los actos voluntarios que conducen a la anulabilidad o la nulidad del contrato, cuando falla en un acto jurídico determinado. Existen 3 vicios del consentimiento: el error, el dolo y la violencia. Cuando hablamos del error, por ejemplo, en este contexto nos referimos a una mala apreciación de la realidad que causa ignorancia. En el caso del consentimiento, el error implica que una de las partes del contrato tiene una percepción errónea de la realidad y por tanto no sabría realmente lo que está afirmando. El dolo, por su parte, se produce cuando una de las partes engaña a la otra para firmar el contrato. Además, este engaño se realiza a sabiendas y con la intención de causar daño a la otra persona. La violencia es el acto que, mediante el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, obligan al contratante a la celebración de un acto que es contrario a su voluntad. Capacidad de las partes. La capacidad de los contratantes puede dividirse en capacidades de goce y capacidades de ejercicio. Por capacidad de goce se entiende la actitud que la ley reconoce a una persona para ser titular de derechos y obligaciones. En tanto, la capacidad de ejercicio es la facultad que usan o ponen en práctica esos derechos y las mismas obligaciones. Objeto y causa del contrato. El objeto del contrato son las obligaciones de la parte. Estas son en realidad los intereses sobre el cual recae el contrato, ya que, a su vez, el objeto de la obligación es la prestación, es decir, conducta en la cual consiste el cumplimiento del mismo. La causa, por su parte, es el motivo o fin del contrato. Explica y justifica las obligaciones y los derechos de las partes. Las causas del contrato es la razón o el propósito por el cual 2 o más personas realizan un contrato. Un ejemplo sería un contrato de arrendamiento de un inmueble. El propósito está en que una de las partes le entregue el apartamento para su uso y la otra recibir el pago del canon correspondiente. Hablemos de la clasificación de las obligaciones. Según su objeto, esta se divide en la obligación de hacer, que es aquella en la que el deudor se compone a realizar una acción, y la obligación de no hacer, que es aquella en la que el deudor se compone a abstenerse de realizar una acción. Según si está sujeta a modalidades, esta se divide en obligaciones simples, que son aquellas que no están sujetas a condiciones, términos o modalidades, y las obligaciones condicionales, que son aquellas en las que el cumplimiento de la obligación depende de un evento futuro e incierto. La obligación de dar es aquella en la que el deudor se compromete a entregar una cosa. Las obligaciones de pluralidad de sujetos
son aquellas en las que intervienen más de un deudor o más de un acreedor. Y las obligaciones a término son aquellas en las que el cumplimiento de la obligación está sujeta llegada a una fecha determinada. Por último, hablemos de los tipos de obligaciones. Primero, de las obligaciones condicionales. Esto sucede cuando en ellas se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar, la adquisición de un derecho o la resolución de un derecho ya adquirido. Por otro lado, la obligación conjunta es un tipo de obligación jurídica en la que participan varios acreedores o varios deudores. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, y son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero. En conclusión, la teoría general de las obligaciones es un campo fundamental dentro del derecho civil que regula las relaciones jurídicas entre las partes. Las fuentes de las obligaciones pueden provenir de diversos actos jurídicos, como el contrato, el delito y la gestión de negocios. Es decir, el estudio de la teoría general de las obligaciones y sus diferentes aspectos es imprescindible para comprender el funcionamiento del derecho civil y las relaciones jurídicas entre las personas. Muchas gracias por su atención, espero que la información haya sido de ayuda y que tengan un feliz día.